Distribuciones de probabilidad normal. 6.3. Aplicaciones de distribuciones normales. Ejercicios. Pesos al nacer. Los pesos al nacer en Estados Unidos se distribuyen de manera normal, con una media de 3.420 gramos y una desviación estándar de 495 gramos. El Hospital Newport General requiere de un tratamiento especial para los bebés que pesan menos de 2.450 gramos, inusualmente ligeros, o más de 4.390 gramos, inusualmente pesados. Pregunta número 1. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que no requieren de un tratamiento especial porque tienen pesos al nacer comprendidos entre 2.450 gramos y 4.390 gramos? Pregunta número 2. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que requieren de un tratamiento especial porque su peso al nacer es menor de 2.450 gramos? Pregunta número 3. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que requieren de un tratamiento especial porque su peso al nacer es mayor de 4.390 gramos? Ejercicio. Pesos al nacer. Para la pregunta número 1 nos vamos a ir a gráficas y después de gráficas vamos a seleccionar gráfica de distribución de probabilidad. Aquí en gráficas de distribución de probabilidad vamos a seleccionar la gráfica donde dice ver probabilidad y después seleccionamos aceptar. En gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, aquí en distribución vamos a seleccionar normal, en media vamos a poner un valor de 3.420 y en la desviación estándar le vamos a poner 495. Después aquí donde dice área asombrada vamos a seleccionarla. Aquí en gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, área sombreada, vamos a seleccionar donde dice valor de X y ahora vamos a seleccionar la gráfica donde dice centro. Aquí en el valor de X1 le vamos a poner el dato de 2.450 y en el valor de X2 le vamos a poner 4.390 y por último seleccionamos aceptar. Y aquí, como podemos ver, la respuesta para la pregunta número 1 es igual a 0.95 o 95%. Para la pregunta número 2 nos vamos aquí a gráfica y después seleccionamos gráfica de distribución de probabilidad. Aquí en gráficas de distribución de probabilidad seleccionamos donde está la gráfica donde dice ver probabilidad y después seleccionamos aceptar. Aquí en gráfica de probabilidad, ver probabilidad, en distribución seleccionamos normal, la media en esta ocasión va a ser de 3.420 y la desviación estándar va a ser de 495 y después seleccionamos donde dice área sombreada. Aquí en gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, vamos a seleccionar donde dice el valor de X y vamos a seleccionar después donde está la gráfica donde dice cola izquierda. Aquí donde dice valor de X le vamos a poner un dato con un valor de 2.450 y después seleccionamos aceptar.
Y como podemos ver, con una media de 3420 y una desviación estándar de 495, el valor en X es igual a 0.02502 o 2.5%. Para la pregunta 3 del ejercicio de pesos al nacer, nos vamos aquí en el programa Minitab a gráfica y después seleccionamos gráfica de distribución de probabilidad. Aquí en gráficas de distribución de probabilidad seleccionamos la gráfica donde dice ver probabilidad y después seleccionamos aceptar. Aquí en gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad. En distribución vamos a seleccionar normal. La media en este caso es de 3420 y la desviación estándar es de 495. Después vamos a seleccionar aquí donde dice área sombreada. Aquí en gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, área sombreada, vamos a seleccionar donde dice valor en X y ahora vamos a seleccionar la gráfica de la cola derecha y el valor en esta ocasión en X va a ser igual a 4390 y después seleccionamos aceptar. Y aquí tenemos el nivel de probabilidad. La probabilidad es de 0.02502 o 2.5% de acuerdo a estos datos históricos de una media igual a 3420 y una desviación estándar de 495. Podemos decir que la probabilidad que tenemos es igual al 2.5%. Distribuciones de probabilidad normal 6.4 y 6.5. Distribuciones muestrales y estimadores. Definiciones. La distribución muestral de un estadístico como una media muestral o una proporción muestral es la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño n de la misma población. La distribución muestral de la media es la distribución de medias muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la varianza es la distribución de las varianzas muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la proporción es la distribución de proporciones muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño de muestra n y provienen de la misma población. Estimadores insesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores insesgados, es decir, coinciden con el valor del parámetro poblacional. Los siguientes son media, varianza y proporción. Distribuciones de probabilidad normal 6.4 y 6.5. Distribuciones muestrales y estimadores. Definiciones. Estimadores sesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores sesgados, es decir, no coinciden con el parámetro poblacional, la mediana y el rango. La desviación estándar. Nota importante. Las desviaciones estándar muestrales no coinciden con la desviación estándar poblacional, pero el sesgo es relativamente pequeño en muestras grandes, de manera que a menudo se utiliza para hacer estimaciones aun cuando sea un estimador sesgado.
Teorema del límite central. El teorema del límite central plantea que para una población con tamaño de cualquier distribución, la distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal conforme aumenta el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de las medias muestrales pueden aproximarse a una distribución normal, incluso si la población original no está distribuida normalmente. Si la población original tiene media y desviación estándar, entonces la media de las medias muestrales también la desviación estándar de las medias muestrales será donde n es el tamaño de la muestra. Ejemplo: demostración del teorema del límite central con una distribución triangular con 10.000 datos. Distribuciones de probabilidad normal 6.4 y 6.5. Teorema del límite central. Conclusiones. El promedio de la muestra es el mejor estimador de la media de la población. La desviación estándar de la muestra es el mejor estimador de la desviación estándar de la población cuando esta última se divide entre la raíz cuadrada de n. Aquí en calcular nos vamos a ir a datos aleatorios y después de datos aleatorios vamos a seleccionar triangular. Aquí en distribución triangular, en el número de filas de datos que se generan, en este caso van a ser 10.000. En almacenar en columna vamos a seleccionar triangular. La cota inferior va a ser igual a 0, la moda igual a 1 y la cota superior va a ser igual a 6 y después vamos a seleccionar aceptar. Aquí nos vamos a ir a calcular, después nos vamos a ir a crear patrones de datos. Ya que estamos en crear patrones de datos, seleccionamos el conjunto simple de números. Aquí en conjunto simple de números, en almacenar patrón de datos, en este caso seleccionamos n igual a 2 y desde el primer valor, que es 1, hasta el último valor, que es 5000, en incremento de 1 en 1, el número de veces a presentar cada valor va a ser igual a 2 y el número de veces de presentar la secuencia va a ser igual a 1 y después seleccionamos aceptar. Ahora nos vamos a calcular. En calcular seleccionamos crear patrones de datos. Ya que estamos en crear patrones de datos, seleccionamos el conjunto simple de números. Aquí en conjunto simple de números, en almacenar patrón de datos, ahora va a ser en n igual a 4, desde el primer valor es igual a 1 hasta el último valor va a ser 2500, en incrementos de 1 en 1 y el número de veces a presentar cada valor 4 y el número de veces a presentar la secuencia 1 y después seleccionamos aceptar. Ahora nos vamos a calcular. En calcular nos vamos a crear patrones de datos. Ya que estamos en crear patrones de datos, seleccionamos conjunto simple de números. Aquí en conjunto simple de números, en almacenar patrón de datos, en n igual a 10, desde el primer valor igual a 1 hasta el último valor igual a 1000, en incremento de 1, número de veces que se va a presentar cada valor van a ser 10
número de veces a presentar la secuencia 1 y después seleccionamos aceptar. Ahora nos vamos a calcular y ya que estamos en calcular nos vamos a crear patrones de datos. Ya que estamos en crear patrones de datos, seleccionamos el conjunto simple de números. Aquí en conjunto simple de números, en almacenar el patrón de datos en n igual a 20 y desde el primer valor igual a 1 hasta el último valor igual a 500. En incrementos de 1 en 1, el número de veces a presentar cada valor va a ser 20 veces. El número de veces a presentar la secuencia va a ser 1 y después seleccionamos aceptar. Ahora nos vamos a estadísticas y aquí en estadísticas nos vamos a estadísticas básicas. Ya que estamos en estadísticas básicas, seleccionamos almacenar estadísticas descriptivas. Aquí en almacenar estadísticas descriptivas, en variables vamos a seleccionar triangular y por variables opcional, en esta ocasión va a ser la número n igual a 2. Después seleccionamos estadísticas. Aquí en almacenar estadísticos descriptivos estadísticos, vamos a seleccionar por esta ocasión solamente la media y después seleccionamos aceptar. Aquí en almacenar estadísticos descriptivos, en variables seleccionamos triangular y por variables opcional, en esta ocasión seleccionamos n igual a 2 y después nos vamos a aceptar. Aquí en almacenar estadísticos descriptivos, en variables seleccionamos triangular y por variables opcional, en este caso seleccionamos n igual a 4 y después seleccionamos aceptar. Aquí en almacenar estadísticos descriptivos, en variables seleccionamos triangular y por variables opcional seleccionamos en esta ocasión n igual a 10 y después seleccionamos aceptar. Aquí en almacenar estadísticos descriptivos, en variables seleccionamos triangular y por variables opcional seleccionamos n igual a 20 y después seleccionamos aceptar. Ahora nos vamos aquí en estadísticas y de estadísticas nos vamos a estadísticas básicas y de estadísticas básicas nos vamos a mostrar estadísticos descriptivos. Aquí en mostrar estadísticos descriptivos en variables, ahora seleccionamos triangular, la media 1, la media 2, la media 3 y la media 4 y después seleccionamos estadísticos. Aquí en mostrar estadísticos descriptivos, vamos a seleccionar la media y la desviación estándar. Y para verificar las estadísticas ya van a estar predeterminadas y después seleccionamos aceptar. Aquí en mostrar estadísticos descriptivos en variables seleccionamos triangular, media 1, media 2, media 3 y media 4 y después seleccionamos aceptar. Ahora aquí en gráficas, de gráficas nos vamos a histograma. Aquí en histogramas, ahora vamos a seleccionar la gráfica con ajuste y después seleccionamos aceptar.
Aquí en histograma con ajustes nos vamos a variables de gráficas. Aquí en variables de gráficas seleccionamos triangular, la media 1, la media 2, la media 3 y la media 4. Y después nos vamos a múltiples gráficas. Y después seleccionamos aceptar. Aquí en histograma múltiples gráficas por múltiples variables, vamos a seleccionar sobrepuesto en la misma gráfica. Después seleccionamos aceptar. Aquí en histograma con ajuste en variables gráficas seleccionamos triangular, media 1, media 2, media 3 y media 4 y después seleccionamos aceptar. Con esta gráfica podemos demostrar el teorema del límite central. En este caso hicimos el ejercicio con una distribución triangular. Como podemos ver, la distribución triangular es de color azul bajito. Aquí podemos ver que es un triángulo, cómo están distribuidos los datos y con la media igual. Con la media 1, que es el del tamaño de la muestra, fue n igual a 2, fueron 5000 medias y 5000 muestras, es el de color lila. Como podemos ver, al graficar las muestras con una media de n igual a 2, ya se parece más a la gráfica de campana. Tan solo con el hecho de graficar las medias de n2, cuando nosotros incrementamos de n igual a 4, se obtuvieron 2500 muestras y se graficaron 2500 medias, que es de color melón. Como podemos ver, ya se va aproximando más a la distribución normal. Cuando se incrementó el tamaño de la muestra a 10 y se obtuvieron 1000 muestras y se graficaron 1000 medias, que son las de color café que tenemos aquí, la aproximación todavía fue mejor a la distribución normal. Y cuando incrementamos el tamaño de la muestra a 20, se obtuvieron 5000 muestras y se graficaron 500 medias con una desviación estándar de 0.2818, y como podemos ver está muy cercano a lo que es la distribución normal. Entonces podemos concluir lo que dice el teorema del límite central. Si se incrementa el tamaño de la muestra y se grafican las medias, cualquier distribución se va a aproximar a 1, y la distribución normal podemos concluir que el promedio de la muestra es el mejor estimador de la media de la población. Podemos usar la desviación estándar de la muestra como un estimador correcto para la desviación estándar de la población. Distribuciones de probabilidad normal 6.4 y 6.5. Teorema del límite central. Ejercicio. Demostración del teorema del límite central a partir de una distribución triangular con 5000 datos. Pregunta número 1. Generar una distribución triangular con 5000 datos. Número 2. Generar muestras n igual a 2, n igual a 4, n igual a 10 y n igual a 20. Número 3. Almacenar las medias. Número 4. Mostrar estadísticas descriptivas media y desviación estándar. Número 5. Graficar la distribución triangular y las medias en un solo histograma. Y número 6. Concluir con la demostración del teorema del límite central. Aquí en calcular nos vamos a ir a datos aleatorios. Ya que estamos en datos aleatorios, vamos a seleccionar triangular. Aquí en distribución triangular, el número de filas de datos que se generan son 5000. Y en almacenar en columnas vamos a seleccionar triangular. En la cota inferior va a ser igual a 0, la moda va a ser igual a 1
y la cota superior va a ser igual a 6 y después seleccionamos aceptar. Aquí en calcular nos vamos a ir a crear patrones de datos y después vamos a seleccionar conjunto simple de números. Aquí en conjunto simple de números, en almacenar patrón de datos en n igual a 2 y desde el primer valor igual a 1 hasta el último valor igual a 2500. En el incrementos de 1 el número de veces a presentar cada valor va a ser 2, el número de veces a presentar las secuencia va a ser 1 y después seleccionamos aceptar. Aquí en conjunto simple de números, almacenar patrón de datos en n igual a 4, desde el primer valor igual a 1 hasta el último valor, en este caso 1250, en incremento de 1, y el número de veces a presentar cada valor es igual a 4, y el número de veces de presentar la secuencia es igual a 1, y después seleccionamos aceptar. Conjunto simple de números, almacenar patrón de datos en n igual a 10, desde el primer valor igual a 1 hasta el último valor igual a 500, en incremento de 1, número de veces a presentar cada valor 10, número de veces de presentar la secuencia 1, y después hay que seleccionar aceptar. Aquí en conjunto simple de números, almacenar el patrón de datos en n igual a 20, desde el primer valor 1 hasta el último valor 250, en incrementos de 1, número de veces a presentar cada valor 20 y número de veces a presentar la secuencia 1, y después seleccionar aceptar. Aquí en estadísticas nos vamos a estadísticas básicas y después seleccionamos almacenar estadísticos descriptivos. Aquí en almacenar estadísticos descriptivos en variables seleccionamos triangular y por variables opcional seleccionamos n igual a 2 y después nos vamos a estadísticas. En almacenar estadísticos descriptivos estadísticos seleccionamos solamente la media y después seleccionamos aceptar. En almacenar estadísticos descriptivos variables seleccionamos triangular y por variables opcional n igual a 2 y después seleccionamos aceptar. En almacenar estadísticos descriptivos variables seleccionamos triangular y por variables opcional seleccionamos n igual a 4 y después seleccionamos aceptar. En almacenar estadísticos descriptivos en variables vamos a seleccionar triangular y en por variables opcional, en este caso n va a ser igual a 10 y después seleccionamos aceptar. En almacenar estadísticos descriptivos en variables seleccionamos triangular y en por variables opcional, en esta ocasión seleccionamos n igual a 20 y después seleccionamos aceptar. En estadísticas nos vamos a estadísticas básicas y después nos vamos a mostrar estadísticos descriptivos. En mostrar estadísticos descriptivos variables
seleccionamos triangular, seleccionamos la media 1, seleccionamos la media 2, la media 3 y la media 4, y después nos vamos a estadísticas. En mostrar estadísticos descriptivos, en esta ocasión seleccionamos la media y también seleccionamos la desviación estándar. Y verificar estadísticas predeterminadas y después seleccionamos aceptar. En mostrar estadísticos descriptivos, aquí en variables seleccionamos triangular, la media 1, la media 2, la media 3 y la media 4, y después seleccionamos aceptar. Aquí en gráficas seleccionamos histograma. En histogramas vamos a seleccionar la gráfica con ajustes y después vamos a seleccionar aceptar. Aquí en histogramas con ajuste, en variables de gráficas vamos a seleccionar triangular, la media 1, la media 2, la media 3 y la media 4, y después nos vamos a ir a múltiples gráficas. En histogramas múltiples gráficas, en múltiples variables, vamos a seleccionar sobrepuesto en la misma gráfica y después seleccionamos aceptar. En histograma con ajuste, variables de gráficas triangular, media 1, media 2, media 3, media 4, y después seleccionamos aceptar. Con esta gráfica podemos demostrar el teorema del límite central. En este caso hicimos el ejercicio con una distribución triangular. Como podemos ver, la distribución triangular es de color azul bajito. Aquí podemos ver que es un triángulo, cómo están distribuidos los datos, y con la media igual y con la media 1, que el tamaño de la muestra fue N2, fueron muestras en color lila, y como podemos ver, al graficar las muestras con la media N2 ya aparece más a la gráfica de campana. Tan solo con el hecho de graficar las medias de n igual a 2, cuando nosotros incrementamos de n igual a 4, se obtuvieron muestras y se graficaron medias, que es el color melón. Como podemos ver, ya que se van aproximando más a la distribución normal, cuando el incremento del tamaño de la muestra a 10 y se obtuvieron muestras y se graficaron medias, que son las de color café que tenemos aquí. La aproximación todavía fue mejor a la distribución normal, y cuando se incrementó el tamaño de la muestra a 20, se obtuvieron muestras y se graficaron medias con una desviación estándar, y como podemos ver está muy cercano a lo que es la distribución normal. Entonces podemos concluir lo que dice el teorema del límite central. Si se incrementa el tamaño de la muestra y se grafican las medias, cualquier distribución se va a aproximar a 1. La distribución normal, podemos concluir que el promedio de la muestra es el mejor estimador de la media de la población. Podemos usar la desviación estándar de una muestra como un estimador correcto para la desviación estándar de la población.